esta mañana, compañeros, por una razón. Fue ayer que publicó el diario Extra el lunes. Una declaración. Es que hoy es miércoles, sí, tiene razón. El lunes publicó el diario Extra una declaración de uno de los dirigentes, líderes, parte del Partido de Acción Ciudadana, Luis Felipe Arauz, diciendo que el PAC está más vivo que nunca. Esa es una frase de este dirigente, más vivo que nunca. Recuerdo una frase que yo no sé si fue cierto, que está en Don Juan Tenorio, que dice: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Es lo que está pasando con el PAC. Uno de sus líderes naturales, siempre recordar que pues quienes gobernaron a nombre de un partido representan en buena parte sus ideales, etcétera, etcétera. Don Luis Guillermo Solís, señor expresidente, ¿cómo me le va? Gusto tenerlo esta mañana aquí en nuestra radio. ¿Cómo está? Henry, Ángelo, compañeros, muy contento, muy bien, muchas gracias. Una mañana espléndida que nos recuerda que seguimos en un proceso rarísimo de cambio climático, ¿verdad? En medio del invierno, este sol de película, pero aquí estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias por la invitación. No, es con mucho gusto, señor presidente. Bueno, obviamente que la pregunta muy puntual en principio tiene que ver con base en esta publicación que se hizo ayer, que en redes sociales el mismo día lunes, el martes, ayer aún nos decían nuestros compañeros de Digital, tenía demasiados comentarios. Desde dentro, usted que estuvo, yo no sé si todavía hay actividades en las que usted se haga presente, conoce mucho de si hay actividades o no del PAC, porque después de las elecciones para muchos el PAC, chao, como que no se volvió a hablar del tema, pero ¿sí está vivo? Bueno, eso es precisamente lo que motivó, creo, el artículo de don Luis Felipe, que no es la primera vez que lo dice. Él ha estado en un proceso de trabajo muy intenso, y yo creo que la cita que usted hacía de los muertos que vosotros matáis gozan de muy buena salud es la correcta. Creo que él alude a un montón de trabajo que se viene haciendo humildemente, con despacito, con mucha paciencia, pero también con mucha ilusión de parte del partido, un partido que dijo al recibir la noticia del golpe tremendo que nos mandaba la ciudadanía, que tenía que replantear muchas de sus propuestas, no sus principios y valores, pero sí la operación política, y ha estado trabajando diligentemente en eso. Pero claro, fue muy rápida la reacción de quienes saltaron a la cancha de juego diciendo: se murió, ya sáquenlo, se acabó, se terminó. Y yo creo que don Luis Felipe está diciendo: bueno, no canten victoria todavía, aquí estamos trabajando, reconocemos que hemos cometido errores, que se necesitaban hacer cambios, vamos a la renovación de estructuras, tuvimos un congreso, en fin, explica una serie de cosas que han estado sucediendo que me parece que son absolutamente de recibo, y veo con mucha razón lo dicho por don Luis Felipe. Claro, bueno, primero usted, Ángelo. Don Luis Guillermo, buenos días. Dice don Luis Felipe en su argumentación aquí en la nota periodística que el PAC moriría si es incapaz de reconocer errores. ¿Se han reconocido los errores suficientes? Le consulto porque el PAC no ganó ninguna alcaldía, también no tiene mayoría en regidurías, en síndicos, en las diferentes alcaldías. No le eche sal a la herida, y ni se diga de diputaciones. ¿Pero ha reconocido suficientemente el error o los errores el Partido de Acción Ciudadana? Mire, yo creo que sí, tuvimos un congreso en donde se hablaron las cosas con mucha claridad. Claro, algunas personas querrían que sigamos abriendo heridas todo el tiempo hasta efectivamente morirnos, porque no hay un enfermo que esté recuperándose y que se mete una puñalada y otra de manera sucesiva y sobreviva. Pero se han hablado las cosas con mucha claridad respecto de las cosas que deberemos de cambiar, ¿verdad? Los temas de fondo, de naturaleza ideológica y programática, hasta los temas de comunicación política y de diálogo con las bases del partido, que todavía están ahí, están en las comunidades. Recuérdese que el PAC nunca fue un partido territorialmente muy fuerte, ¿verdad? Nosotros llegamos a tener, creo que fue en el mejor de los casos, 7 alcaldes. En mi tiempo eran 5. Uh-huh. Trabajaron diligentemente, fueron reelectos y lo hicieron muy bien, pero el PAC no tenía una estructura como la que tienen otros partidos que como Partido de Liberación Nacional o la Unidad, que son indudablemente maquinarias políticas territoriales muy potentes. Y yo creo que eso se puede ver, por un lado, como una debilidad, no tener una estructura como esa,
Nosotros, eso es una de las críticas que estuvimos analizando precisamente, el que no tuviéramos una estructura tan pesada en lo territorial, pero también en su momento fue un factor de convocatoria a la ciudadanía, que estaba cansada de ver las mismas caras una y otra vez en los gobiernos locales. Y lo mismo se podría decir de las diputaciones. Yo creo que es muy importante recuperar visibilidad parlamentaria. Ojalá que se logre en la próxima campaña. Me parece que esa es una de las prioridades, si no la prioridad del partido. Pero sí ha habido un reconocimiento y una discusión interna que a mí me parece suficiente. Hay compañeras, algunos compañeros que han dicho que no es suficiente y que hay que seguir hablando de los errores, pero creo que la discusión ha sido buena y también ha sido pública, porque se ha conocido por los medios y hay un documento que está colgado en la página del partido, y es un documento llamado Manifiesto del PAC, que plantea esos temas. Don Luis Guillermo, muy buenos días. Decía bien el artículo que el PAC sigue vivo. Yo le pregunto a usted personalmente, ¿su carrera política ha pensado en algún momento en volver a las canchas, como decimos popularmente? Esa sí está más muerta que nunca. en el sentido de que no, yo dije desde la campaña electoral, cuando no había sido electo presidente, que yo sería candidato una vez y si era electo presidente una vez. Y lo dije sinceramente y lo mantengo. Y lo dije por dos razones. La primera es porque nuestro sistema de reelección es absolutamente absurdo. Es decir, estar 4 años en el gobierno, salir 8 y tener que regresar después a un país completamente diferente, con 8 años más de edad, me parece que es riesgoso y que a lo que deberíamos apostar es a una reelección sucesiva. Eso puede ser complicado en lo coyuntural, digamos, para ponerlo suavecito, pero yo en lo personal yo he estado en esa línea. Y lo otro que me parece es quizá más importante, porque no es coyuntural, es que me da la impresión que a veces los políticos nos quedamos en la política porque pensamos que no tenemos sustitución alguna. Y a mí me parece que eso no es cierto y que hay que dar chance a que haya un recambio generacional que responda a las realidades del nuevo país. Y eso creo que tenemos suficiente gente buena como para que aspire. Ahora, eso también tiene un pequeño matiz en el sentido de que hay responsabilidades históricas que, como bien señalaba Henry, independientemente de esa decisión, pues hay que seguir manteniendo por un asunto de seriedad personal. A mí me eligió el PAC como presidente, me eligieron las costarricenses, pero fue una propuesta del PAC y por lo tanto, como miembro de ese partido, tengo obligaciones que con gusto asumo, sin que sea ni mucho menos mi intención crear un movimiento solicista dentro del PAC que se despedace con otros para alcanzar eso está descartado, pero sí ofrezco mi opinión cuando me la piden y con mucho gusto apoyo en lo que pueda. Don Luis Guillermo, ¿está preparado el PAC en este contexto actual del partido? ¿Está preparado para presentar un candidato a la presidencia en las próximas elecciones? Para presentarlo o presentarla, sí. Para gobernar en solitario, no. Es decir, aquí creo que ningún partido puede aspirar a una hegemonía sobre el sistema político, porque eso es ridículo, es absurdo. Ni siquiera los partidos que están activamente participando en los procesos electorales tienen esa posibilidad, ni del oficialismo ni de la oposición. Creo que se pasó esa página ya hace mucho rato en Costa Rica y que se necesitarán, especialmente porque las posibilidades de ir a una segunda ronda, al balotaje, es muy alta. Se necesitarían alianzas, coaliciones, discusiones amplias en donde participen grupos de diversa naturaleza, una participación más intensa de la sociedad civil, para que la organización que reciba el apoyo mayoritario de la ciudadanía pues gobierne. Y cuando digo gobierne es porque es más difícil, creo, concertar esas voluntades en el gobierno que en una campaña electoral, claro, en donde se puede ser mucho más vitriólico. Don Guillermo, en un escenario como el que tenemos actualmente, el presidente de la República con un talante que a algunos les gusta, a otros no tanto, el discurso que para algunos resulta pues beligerante en el sentido de confrontativo, etcétera, etcétera, un candidato tendría que tener más o menos la misma sangre para enfrentar
un proceso político en el que además, lastimosamente hay que decirlo, hay mucho odio, por ejemplo, a través de las redes sociales. Es decir, hacer política hoy en día no es lo mismo que hacer política hace algunos años. Hoy en día la situación es mucho más complicada. Hay un candidato que posiblemente, como usted mismo lo reconoce, presentar candidato por parte del PAC, tendría que tener ¿qué talante? Bueno, mire, que se puede hacer, se puede hacer. Ayer tuvimos un buen ejemplo en los Estados Unidos en el debate de la señora Harris con el señor Trump. Es decir, un malcriado, pachuco, ¿verdad? Que llega a gritar consignas sin tener nada que ofrecer, porque no tiene ni visión ni tampoco obra pública que ofrecer como cosa sustantiva, que no sostiene, no es capaz de sostener una conversación por el fondo, una persona que le plantea una propuesta de país. Entonces, se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que se necesita, por supuesto, una templanza especial. Se necesita tener además una gran inteligencia emocional para lidiar con un candidato así. Pero sí se puede hacer, y me parece que existen posibilidades que de aquí a las elecciones de febrero del 26 aparezcan esas candidaturas que tengan esa capacidad. Recordemos que Rodrigo Chávez además no va a ser candidato en el 2026. Él dice que lo quiere ser en el 2030. Dice él, estoy citando, y ya veremos en el 2030, pero en la próxima vuelta creo que deberíamos de tener como país la serenidad necesaria para darle vuelta a lo que ha sido hasta ahora 2 años y medio de crispación, polarización y de falta de resultados, y ponernos y concentrarnos en los temas fundamentales que son los que nos tienen que orientar, qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, qué es lo que está pasando con las instituciones básicas de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado social, ¿verdad? Especialmente educación pública, salud, todo el tema ambiental, en fin, las cosas que normalmente veníamos señalando como prioridades del desarrollo nacional. Pregunta final, Ángelo. Sí, don Luis Guillermo, el PAC acumularía en 2026, de no ganar las presidenciales, 2 campañas seguidas, derrotado, igual el Partido Liberación Nacional, que acumularía 4. Esto significaría, desde su punto de vista como político, no tanto como militante del Partido Acción Ciudadana, la eliminación del imaginario de la gente de ambos partidos. No lo creo. Lo que ha habido, y en el caso de Liberación Nacional, como resultado también de las 2 victorias sucesivas del PAC, es un reacomodo muy profundo de las fuerzas sociales y políticas que están participando en el proceso electoral. Veremos de qué tamaño es la derrota de los partidos. El hecho de que no gane la presidencia no necesariamente significa que no tienen una representación importante. Había Liberación Nacional, estuvo fuera del Poder Ejecutivo, ha estado fuera del Poder Ejecutivo en 3 ocasiones sucesivas, pero sigue teniendo una fracción legislativa muy sólida y liderazgos muy consolidados, muy respetables, que están haciendo su trabajo. Lo mismo pasa con el Partido Unidad, que tiene todavía más tiempo que Liberación y el PAC de no estar en la política, pero grave error cometerían los partidos llamados mayoritarios del pasado de no entender, como no están entendiendo algunos, que es tiempo de renovación y es tiempo de discusión profunda. Esa reflexión es la que creo que hay que hacer y medir en su momento cómo quedan las fuerzas en un parlamento que probablemente quede muy, muy fragmentado. Si eso fuera así, una fracción de 4 o 5 diputados, como se ha constatado en otros países, Israel, Francia, etcétera, puede ser definitiva en la formulación y aprobación de gestión pública. Don Guillermo Solís, expresidente de la República, solo una aclaración que me la pide un oyente. Cuando usted hacía referencia a un gritón pachuco, ¿estaba refiriendo a Trump? Sí, claro, por supuesto. Okay. Pero hay otros en el vecindario que tienen ese mismo talante, y me parece que es desgraciadamente una enfermedad que se ha contagiado en el mundo entero. Y yo creo que no es necesario ese tipo de discusión con ese tipo de lenguaje y esa aproximación que busca siempre la confrontación como algo deseable, especialmente en Costa Rica, en donde tenemos otra forma de entendernos. Sí, porque si no es por el diálogo, nuestro sistema político no trabaja bien, y eso me parece que lo sabemos por experiencia ya acumulada en la historia nacional. Bueno, aclarada la duda y la explicación. Don Guillermo, que me le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy buen día. Que esté muy bien. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís. Las 7 de la mañana, 20 minutos. Estamos desde Buena Mañana.
Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos.